¿Qué harías si un día, sin previo aviso, te encuentras frente a una puerta cerrada? No una puerta cualquiera, sino una puerta que representa lo que más temes en la vida. Aquella puerta detrás de la cual se esconden secretos, traiciones y promesas rotas. Una puerta que te lleva a un lugar desconocido, pero al mismo tiempo, el único refugio que has conocido. ¿Te atreverías a abrirla? Este es el inicio de una historia que jamás imaginaste. En una mansión fría y solitaria, un joven llamado Beto, de mirada perdida y corazón lleno de dolor, decide cruzar esa puerta. Nadie sabe quién es, nadie sabe lo que trae consigo, pero lo que está a punto de descubrir cambiará para siempre la vida de todos los que habitan esa casa. Y lo más aterrador, ¿quién está realmente detrás de esa puerta? Era una tarde gris y lluviosa cuando Beto, con pasos vacilantes y el alma rota, llegó frente a esa mansión imponente. El frío le calaba hasta los huesos. Pero no fue eso lo que lo detuvo. Lo que lo retuvo allí, a las puertas de la mansión de Ricardo, un hombre marcado por la tragedia. Fue una sensación extraña. Algo dentro de él le decía que estaba a punto de dar un paso que no podría retroceder. Era el último vestigio de esperanza o la caída definitiva al abismo. El portón de hierro, alto y oscuro, parecía desafiarlo, como si tuviera vida propia, observando con su fría indiferencia. Pero Beto no lo pensó dos veces. Algo dentro de él gritaba por entrar, por encontrar respuestas, aunque al hacerlo, podría perderse para siempre. La mansión, con sus muros fríos y altísimos, parecía un refugio para secretos rotos y recuerdos marchitos. En el interior, un hombre llamado Ricardo, de mirada vacía y corazón pesado, estaba perdido en su propio dolor. Había pasado días y noches sumido en la tristeza, mirando una foto de su hijo, Emiliano, que había partido demasiado pronto. La casa, antes llena de risas y vida, ahora se encontraba vacía, impregnada de un silencio que hacía eco en cada rincón. La enfermedad de su esposa, Marcela, solo había empeorado las cosas, sumiéndolos a ambos en un abismo del que no podían escapar. La vida, para Ricardo, ya no tenía sentido. Todo lo que conocía se estaba desmoronando lentamente, como un castillo de cartas deshecho por una brisa invisible. Mientras tanto, fuera de la mansión, el mundo seguía girando sin importarle la tragedia que se había instalado en el corazón de la casa. Beto, un niño flaco y desnutrido, se encontraba de pie frente al portón de hierro, mirando a través de la reja. Sus ojos, aunque llenos de miedo y desconfianza, reflejaban algo más, una necesidad insaciable de pertenecer, de encontrar un lugar donde pudiera dejar de huir. Su piel sucia, su ropa rota, sus pies descalzos, no eran lo único que lo diferenciaba de los habitantes de la mansión. Beto cargaba consigo un dolor más profundo, uno que no se veía a simple vista, pero que pesaba como una losa sobre su alma. Había aprendido a sobrevivir por sí mismo, a ocultar sus miedos y ansiedades bajo una capa de indiferencia. Pero esa tarde algo había cambiado en su interior. La lluvia lo mojaba, el frío le calaba los huesos, pero lo que lo mantenía allí, mirando el portón, no era el hambre ni el frío, era el deseo. La desesperación por encontrar algo, aunque fuera una pizca de humanidad, algo que lo sacara del abismo. Cuando el timbre de la mansión sonó, Ricardo, sumido en su propio mar de emociones, no lo escuchó al principio. No quería hacerlo, no quería nada ni a nadie. Pero cuando el sonido resonó por segunda vez, algo dentro de él se movió, como una pequeña chispa que luchaba por salir a la superficie. Su rostro, pálido y agotado, reflejaba la lucha interna entre la indiferencia y la compasión. Caminó hacia la puerta con pesadez,
con la mente nublada por la tristeza y el dolor. Al ver al niño del otro lado de la reja, algo en su pecho se retorció. Beto, con su rostro sucio y los ojos perdidos, no pidió mucho, solo un pan, algo tan simple, pero que para él significaba más que cualquier lujo que Ricardo pudiera ofrecerle. Un trozo de comida, un vestigio de humanidad, la imagen de ese niño tan parecido a su propio hijo. Emiliano, atrapado en la oscuridad de la pobreza, lo golpeó con fuerza. Ricardo, sin saber por qué, sintió un nudo en la garganta. Era un nudo de culpa, de pérdida, de ese vacío eterno que no podía llenar. La sensación de ver a ese niño tan vulnerable, tan parecido a su hijo, lo desarmó por completo. Lo miró fijamente, sin saber qué hacer, y fue entonces cuando el niño, sin levantar la vista, pronunció esas palabras. «Tengo hambre». Fue un susurro, pero resonó como un grito en los oídos de Ricardo. Las paredes de la mansión se llenaron de un silencio incómodo. El tipo de silencio que ahoga cualquier intento de hablar. El tipo de silencio que solo puede ser roto por una decisión. Por una razón que Ricardo no entendía del todo. Decidió abrir la puerta. Beto entró lentamente, como si no quisiera molestar, como si no creyera que tenía derecho a estar allí. Pero Ricardo, al mirarlo, no pudo evitar ver a Emiliano. Su hijo, no era el mismo niño, pero lo veía en los ojos de Beto. En la forma en que caminaba, en la forma en que miraba la casa, como si estuviera en otro mundo, en otro lugar al que no pertenecía. Mientras Beto entraba, Marcela observaba desde las escaleras. Su rostro, cansado y pálido, reflejaba el dolor de meses luchando contra la enfermedad, pero también una compasión inexplicable. Al ver al niño, algo se movió en su interior. A pesar de su propio sufrimiento, a pesar de sus limitaciones, se acercó a él. ¿Ya comiste hoy?, preguntó, su voz rasposa y suave. Y aunque Beto no lo sabía, esa simple pregunta fue la primera semilla de una transformación. Un momento de humanidad en medio de un mar de desesperación. En ese instante, todos los mundos chocaron. El mundo de Beto, lleno de desolación y abandono. Y el mundo de Ricardo y Marcela, marcado por la tragedia, el dolor y la pérdida. La lluvia seguía cayendo afuera, como una cortina que separaba dos mundos opuestos. Pero dentro de la mansión, algo comenzaba a cambiar, algo que no podían ver, pero que de alguna manera los uniría. Los pondría frente a sus propios miedos y les obligaría a confrontar lo que pensaban que ya habían perdido. El sonido del timbre resonó nuevamente en la mansión, cortando el pesado silencio que envolvía cada rincón. Ricardo, con la mirada vacía, permaneció inmóvil, sus manos rígidas sobre el pomo de la puerta. Cada vez que el timbre sonaba, algo en su interior se retorcía. Una mezcla de desesperación y tristeza lo invadía. ¿Quién podría estar buscando algo en este lugar tan desolado? La mansión, con su atmósfera sombría, no era más que un refugio de memorias perdidas y sueños rotos. Pero al mismo tiempo, el timbre parecía ser una llamada a algo más. Algo que no podía identificar. Su mente lo arrastraba a un abismo de pensamientos oscuros. A la culpa por la pérdida de su hijo. Emiliano, en cada rincón de su ser. La sensación de vacío se mantenía como una sombra pegada. Como si el dolor de la pérdida nunca pudiera ser arrancado. Sus ojos recorrieron la habitación que tanto había conocido, pero que ahora le resultaba ajena. La mesa, cubierta de polvo, las paredes, tan frías, tan vacías, como el eco de su propio corazón. Cada día, el rostro de su hijo lo perseguía. Y aunque intentaba encontrar consuelo en su esposa, Marcela, sabía que ni ella podía llenar ese hueco. La enfermedad de ella lo había alejado aún más.
haciéndolo sentir como un espectador en su propia vida. Y entonces, como si el destino lo hubiera empujado a tomar una decisión que no podía eludir. Decidió acercarse a la puerta. No estaba seguro de qué lo impulsaba. Pero sentía que algo lo arrastraba. Como si esa acción fuera la única que podría redimir su alma rota. Aunque fuera por un instante. Al abrir la puerta, lo primero que vio fue el rostro de Beto. El niño, con los ojos llenos de miedo y esperanza. Permanecía ahí, parado frente a él. El frío y la lluvia caían sobre su cuerpo. Pero no parecía notar. Sus ojos, profundos y oscuros, buscaban algo que Ricardo no podía comprender completamente, pero en esos ojos vio algo familiar. Algo que resonaba en su propia alma rota. Beto no pidió nada más que un poco de comida. Pero en su silencio había algo mucho más grande. Era la mirada de un niño que había sufrido tanto que ya no sabía qué esperar de la vida. Y sin embargo, en su ser, había una necesidad imparable de encontrar un refugio. Aunque fuera por unos momentos. Ricardo, sintiendo el peso de la culpa, de la desolación que lo consumía, lo observó sin hablar, sin saber qué decir. El niño lo miraba como si supiera que este era el último hilo de esperanza. La última oportunidad de encontrar algo en medio de su sufrimiento. Y mientras sus pensamientos luchaban en su mente, la figura de Emiliano, su hijo, apareció en su mente, en los ojos de Beto. Veía reflejada la pureza, la inocencia, pero también el dolor de lo que nunca pudo ser. La conexión fue inmediata. El nudo en su pecho se apretó. Y algo en su interior empezó a cambiar. La decisión de abrir la puerta no fue algo que hiciera conscientemente, sino algo que salió de lo más profundo de su ser. No sabía si era la culpa o el deseo de redimir su alma lo que lo impulsaba a actuar, pero algo en su interior lo empujó a hacerlo. Sin pensarlo más, sus manos, que antes temblaban de incertidumbre, ahora se movieron con resolución, abriendo lentamente la puerta. Al hacerlo, la fría brisa de la lluvia entró, llevando consigo una sensación extraña, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. ¿Tienes hambre?, preguntó Marcela, quien apareció detrás de él. Su voz suave pero cargada de una compasión que ni ella misma podía entender. La sorpresa de Beto fue evidente, pero también su alivio. Era un simple gesto, una pregunta, pero significaba el mundo para él. Era la oportunidad que había estado buscando, aunque no sabía si merecía aceptarla. Y así, el encuentro que parecía ser casual. Un niño pidiendo algo tan simple como comida. Se convirtió en algo mucho más profundo. En esa puerta, en esa decisión de abrirla, se selló un destino común entre un niño roto y una familia que también estaba a punto de romperse, pero que por un instante encontró algo en común. La posibilidad de curarse mutuamente. Con esa simple acción, Ricardo y Marcela no solo le ofrecían a Beto un refugio, sino también la oportunidad de sanar sus propias heridas. Y en ese acto, la mansión dejó de ser un lugar de sufrimiento para convertirse en un posible inicio de algo nuevo. Un pequeño gesto que, en su fragilidad, abrió una puerta hacia la redención y la conexión. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por los suaves pasos de Marcela mientras se desplazaba por la cocina. El aire frío de la mañana, que siempre la había dejado indiferente, parecía ahora más pesado, más palpable. Era extraño, como algo tan común, como preparar un desayuno para alguien, podía sentirse tan ajeno. Desde que Beto había entrado en su vida, todo parecía haber cambiado de alguna manera. Pero aún no sabía si para bien o para mal. Algo dentro de ella luchaba entre la frialdad que siempre había abrazado y una necesidad apremiante de conectar con ese niño roto. Esa alma perdida que, al igual que ella,
Cargaba con el peso de la soledad. Marcela observaba a Beto desde la ventana. El niño, con sus ojos grandes y oscuros, parecía ser un reflejo de la angustia que ella misma había vivido durante tanto tiempo. La enfermedad de su cuerpo, las tensiones con su marido, la ausencia de Emiliano, su hijo, todo eso se agolpaba en su mente, creando una tormenta de emociones que le era difícil controlar. Pero Beto era diferente, aunque él también cargaba con su propio dolor. Había algo en él que le provocaba una reacción contradictoria en su interior. No sabía si era la culpa o la compasión lo que la empujaba a acercarse a él, pero algo la atraía hacia él con una fuerza inexplicable. Un día, mientras Beto comía su desayuno en silencio, Marcela lo observaba. A menudo, el niño evitaba su mirada, como si estuviera esperando ser rechazado. Sus manos temblaban al tomar la taza. Sus ojos siempre esquivos, reflejando un miedo profundo. Era como si el mundo entero le hubiera dado la espalda, dejándolo en una lucha constante por sobrevivir. Marcela no podía evitar sentir una extraña mezcla de tristeza y desesperación. Sabía que la única forma de ayudar a ese niño era hacerle entender que no estaba solo, pero su corazón estaba lleno de dudas. ¿Estaba realmente preparada para abrir su corazón a alguien más? Después de todo, ella misma estaba rota. ¿Cómo podía salvar a alguien más cuando no podía salvarse a sí misma? Un día, mientras él limpiaba los platos después de la cena, Beto accidentalmente dejó caer un vaso. El sonido del cristal rompiéndose cortó la tensión en la sala. Sin pensarlo, Marcela se levantó rápidamente. Pero antes de que pudiera decir algo, el niño ya estaba agachado, recogiendo los pedazos. El miedo en sus ojos era palpable, temiendo que su simple error fuera suficiente para hacerla enojar. Marcela, en ese momento, sintió un nudo en el estómago. El niño estaba tan asustado, tan desesperado por encontrar aceptación. Y ella, aún atrapada en su propio tormento, no podía evitar ver en él una reflexión de sí misma. «Está bien, Beto», dijo Marcela, su voz suave, más suave de lo que ella misma esperaba. «No pasa nada». El niño levantó la vista. Y por un breve momento, sus ojos se encontraron con los de ella. Algo en ese momento, algo tan simple, rompió la barrera invisible entre ellos. En ese breve instante, Marcela vio en él algo más que un niño asustado. Vio a alguien que, al igual que ella, había perdido tanto que ya no sabía qué esperar de la vida. De alguna manera, en ese acto tan insignificante como recoger cristales rotos, se formó un vínculo, un primer paso hacia la redención para ambos. El nudo en su garganta no desapareció, pero algo en su interior comenzó a desmoronarse. Era como si, al permitir que ese niño entrara en su vida, ella misma se estuviera dando una oportunidad para sanar. En su silencio, en su simple gesto de aceptación, algo se había iniciado, y aunque no estaba lista para admitirlo, en su corazón, algo había cambiado. Ese primer vínculo, aunque frágil, marcó el comienzo de algo nuevo. Marcela ya no veía a Beto como el niño problemático que había aparecido en su puerta una noche lluviosa. Ahora lo veía como alguien que, al igual que ella, necesitaba ser escuchado, amado, aceptado, y en ese primer paso, Marcela entendió que no podía sanarse a sí misma sin antes abrir su corazón a otro ser humano. El aire en la casa estaba pesado, cargado de una tensión que Marcela no podía explicar. Las sombras de la tarde se colaban por las rendijas de las ventanas, reflejando la quietud de un día que se alargaba con el peso de la incertidumbre. Desde que Beto había comenzado a abrir su corazón, a mostrar vestigios de la humanidad que ella creía perdida en él, Marcela había empezado a soñar con un futuro donde, por fin,
La familia pudiera encontrar algo parecido a la paz. Pero ese sueño estaba a punto de desmoronarse. Algo que ella no sabía. Algo que había estado oculto en las sombras. Pronto saldría a la luz. Y cambiaría todo lo que había creído. Una tarde, mientras Marcela ordenaba la oficina de su esposo, encontró algo que no estaba destinado a ser visto. Un sobre, guardado con cuidado entre papeles viejos. Con la caligrafía de Emiliano, su marido, sobre él. Lo abrió con mano temblorosa. Como si algo dentro de ella le dijera que debía hacerlo. Aunque no comprendía el porqué. El contenido era una carta. Un documento que describía un asunto tan ajeno a lo que ella había imaginado que la dejó sin aliento. La verdad, esa mentira que había estado alimentando su vida y la de Beto. Estaba a punto de romperla. Beto no es mi hijo. Leía Marcela, el latido de su corazón retumbando en sus oídos. Es hijo de alguien más. Alguien de su pasado que intentó protegerlo a toda costa. La mentira fue la única forma de mantenerlo a salvo. Las palabras danzaban frente a sus ojos, borrosas por las lágrimas que ya comenzaban a caer. Beto, el niño que había aceptado como su propio hijo, al que había comenzado a ver como la extensión de su corazón. No tenía nada que ver con ella ni con su familia. La rabia, la confusión y el dolor se entrelazaban en su interior. Como si su cuerpo estuviera dividido entre querer destruir esa carta y no querer creer en lo que le decía. Beto entró sin hacer ruido. Como si presentía la tormenta que se desataba en su interior. Cuando sus ojos se encontraron con los de Marcela, la tensión se hizo palpable. El niño no lo sabía aún. Pero la verdad que ella acababa de descubrir cambiaría sus vidas para siempre. Marcela, ¿qué pasa?, preguntó Beto, acercándose lentamente. Marcela no podía decir una palabra. Su garganta estaba cerrada. La verdad la ahogaba. Con cada segundo que pasaba, Marcela sentía cómo su mundo se desmoronaba. El dolor, el miedo, la sensación de traición se apoderaron de ella. Pero algo dentro de ella también sabía que debía enfrentar esa verdad. Por dolorosa que fuera, la mentira había sido un refugio. Pero esa mentira ya no podía sostenerlos más. El tiempo parecía haberse detenido en el momento en que la verdad salió a la luz. Marcela, sentada en la silla, con las manos temblorosas y el corazón destrozado, miraba a Beto sin saber cómo enfrentarse a lo que acababa de descubrir. La carta, esa verdad que le había arrancado el alma, se encontraba entre ellos como una barrera invisible que no podía atravesar. No había palabras para describir el vacío que sentía. Era como si el amor que había dado y recibido de Beto fuera una mentira. Como si el hijo al que había dado su corazón nunca hubiera sido suyo. Beto la miraba, su rostro preocupado y vulnerable, sin comprender completamente el torbellino de emociones que marcaba el rostro de Marcela. Él sentía el peso de la distancia que se estaba formando entre ellos. Una distancia que no había existido antes. Cuando todo había sido sencillo. Cuando solo había amor, sin secretos. Marcela respiró hondo, tratando de calmarse. Pero su mente estaba invadida por una confusión abrumadora. ¿Qué significaba esto para ella? ¿Cómo podía seguir amando a alguien que no era lo que ella pensaba que era? El amor de madre, ese amor profundo e incondicional, ahora se veía desbordado por una ola de dudas y traición. Debía rechazar a Beto, despojarse de la única familia que había conocido después de tantos años de lucha. ¿O debería aceptar su verdad, con todo el dolor que implicaba, y seguir adelante, buscando una forma de reconstruir lo que se había roto? La lucha interna era feroz. En su corazón, la Marcela que amaba a Beto seguía allí, gritando por mantenerse firme, por no dejarlo ir, pero la Marcela que se sentía traicionada por las mentiras,
que no sabía si podía seguir confiando en él. Le pedía a gritos que lo dejara atrás, que cortara el vínculo para no sufrir más. Marcela, la voz de Beto la sacó de sus pensamientos. Él ya no estaba seguro de qué hacer. Su madre no lo veía como antes. Y la culpa se mezclaba con su miedo. Sabía que lo que había descubierto cambiaría todo. Pero no sabía si podría soportar perderla. El corazón de Marcela se retorcía. Quería gritar, decirle todo lo que sentía. Pero las palabras no salían. Estaba atrapada en un laberinto de emociones y pensamientos, donde no podía encontrar la salida. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido sordo, como un eco que resonaba en el fondo de su alma. Marcela dio un paso dentro de la casa. Pero no era la misma casa que había dejado semanas atrás. Los muebles, las fotos en las paredes, la cocina que tanto amaba. Todo parecía igual, pero a la vez. Todo había cambiado. Era como si cada rincón ahora tuviera una sombra, una marca invisible que traía consigo el dolor de lo que acababa de descubrir. Beto la siguió de cerca, sus pasos vacilantes, cargados de una culpa que no sabía cómo librarse de ella. Sabía que las palabras ya no podían reparar lo que había roto. Que ya no había nada que pudiera decir para devolver a Marcela la confianza que había perdido. Solo quedaba el peso de su mirada, buscando alguna señal, alguna respuesta en su rostro, esperando que ella lo mirara como antes. Pero lo que vio en sus ojos no era la seguridad de antaño. Era un reflejo de duda, de incertidumbre, de una lucha interna que se desplegaba en silencio. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pensó Marcela, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta. ¿Cómo podía volver a construir algo cuando el mismo cimiento sobre el que había construido su vida había desaparecido? ¿Cómo podía redefinir su hogar? Esa idea de familia, cuando ya no sabía en quién podía confiar. Ella se detuvo frente a la mesa del comedor, las manos sobre la madera fría, buscando algo en el espacio, algo que pudiera darle una respuesta. Pero no la encontró. Solo había una sensación vacía que la envolvía, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Uno donde el amor que había conocido existía, y otro donde la mentira había invadido todo. Beto, sin palabras, se acercó a ella. No sabía si debía tocarla, si debía decir algo, o si simplemente debía permanecer allí, esperando que el tiempo curara las heridas. Los dos estaban frente a la misma puerta, pero era una puerta diferente. Una que ya no podía cerrarse tan fácilmente. Un respiro profundo llenó el aire. Y Marcela, finalmente, se giró hacia él. En su rostro había una mezcla de dolor y determinación. Sabía que la única forma de sanar era enfrentarse a esa nueva realidad. Redefinir lo que había perdido. Incluso si eso significaba comenzar de nuevo. El hogar ya no era el lugar que pensaba que era. Pero tal vez. Solo tal vez, aún había espacio para reconstruirlo. Si ambos estaban dispuestos a intentarlo.